la noche oscura de Halloween, las sombras bailan sin fin. Monstruos y espectros vienen ya a verte aquí en Amnesty TV. ¡Qué miedo te dará! Es calabazas y más, juntos vamos a asustar. En este especial tan siniestro, prepárate a temblar. Amnesty TV te invita a ver lo que en Halloween puede suceder. En los susurrantes te atreves a entrar. Te atreves a entrar. Bienvenidos, seres curiosos, a este especial de Halloween en Amnesty TV. Esta noche, quiero compartir con ustedes historias que exploran lo desconocido, historias que revelan el lado más oscuro de nuestra querida tecnología. ¿Alguna vez has sentido que tu teléfono te observa? ¿O que tu computadora sabe algo que tú no? Hoy, conoceremos relatos que podrían hacerte pensar dos veces antes de volver a confiar en tus dispositivos. ¿Estás listo para enfrentar a los espíritus tecnológicos que nos rodean? Empecemos. El asistente susurrante. Nuestra primera historia nos lleva a una tranquila casa suburbana, donde una familia recibe un nuevo asistente virtual como regalo de Navidad. Al principio, era solo una pequeña máquina útil, ayudando con recetas, recordatorios y canciones. Pero una noche, todo cambió. Una noche, la hija menor, Sara, escuchó su nombre. Sara. Sara. Pensó que era su imaginación. Pero entonces, volvió a escuchar, esta vez más claro, Sara, ven aquí. Sara bajó las escaleras. Encontró el asistente virtual encendido, la luz azul brillando intensamente. ¿Quién eres?, preguntó, sintiendo un escalofrío en la espalda. El dispositivo respondió, yo sé lo que hiciste, Sara. Y desde esa noche, el asistente nunca dejó de hablar, revelando secretos que la familia nunca había contado a nadie. Dylan era un joven de 25 años que llevaba una vida apacible en un pequeño pueblo. Desde niño, había tenido sueños lúcidos en los que podía viajar a través de mundos y realidades diferentes. Estas experiencias siempre le habían fascinado, pero también le habían generado una cierta inquietud. ¿Qué pasaría si un día no pudiera regresar a su cuerpo? Esta pregunta rondaba su mente cada vez que se sumergía en sus sueños nocturnos. Una noche Dylan tuvo un sueño particularmente vívido. Se encontraba en un vasto desierto bajo un cielo plagado de estrellas. A lo lejos divisó una figura encapuchada que parecía estar esperándolo. Sin pensarlo dos veces, se acercó a la figura, sintiendo una extraña mezcla de curiosidad y temor. La figura encapuchada levantó lentamente la cabeza, revelando un rostro que Dylan nunca podría olvidar, la muerte en persona. He estado esperándote, Dylan, dijo la muerte con una voz que resonaba como un eco eterno. Sabía que algún día cruzarías el umbral más allá del cual no hay retorno. Dylan retrocedió, asustado. ¿Qué quieres de mí? Déjame regresar a mi cuerpo. La muerte soltó una risa fría y desprovista de alegría. No es tan simple. Has viajado demasiado lejos esta vez. Aquí sobre este desierto eterno, tu alma no puede regresar. Tu cuerpo está vacío y ya no te pertenece. Desesperado, Dylan rogó y suplicó, pero la muerte permanecía inmutable. Te ofrezco un desafío, dijo la muerte extendiendo una mano huesuda. Si logras resolver mi enigma, te permitiré regresar. Si fallas, tu alma será mía. Sin otra opción, Dylan aceptó. La muerte le presentó un acertijo complejo que parecía imposible de resolver. Mientras luchaba por encontrar la respuesta, el tiempo parecía detenerse. Cada minuto en la presencia de la muerte se sentía como una eternidad. Finalmente, cuando la esperanza comenzaba a desvanecerse, Dylan tuvo una epifanía. La solución al enigma era la conexión misma entre su cuerpo y su alma, el amor que tenía por la vida, su familia y sus amigos. Con una voz firme, dio la respuesta correcta.
La muerte, sorprendida, no pudo hacer más que cumplir su promesa. Debes saber que este desafío no se presenta a menudo, Dylan. Considera esto un regalo y una advertencia. No vuelvas a viajar tan lejos en tus sueños. Con esas palabras, Dylan sintió que su alma era arrancada del desierto y devuelta bruscamente a su cuerpo. Despertó jadeando, empapado en sudor, pero vivo. Desde ese día, sus sueños fueron diferentes. Nunca más volvió a viajar tan lejos y siempre recordó la advertencia de la muerte. La experiencia lo cambió, enseñándole a valorar cada momento de su vida consciente, sabiendo lo delgado que es el velo entre los mundos y lo fácil que es perderse en ellos. En el pequeño pueblo de Belvedere, una densa niebla se posaba sobre las colinas cada amanecer, como un sudario pálido. Era un lugar pintoresco, lleno de historias y leyendas que se contaban de generación en generación. Pero había una que se susurraba con temor y reverencia, una historia tan oscura que había marcado al pueblo con una sombra indeleble, la historia de Eliza. Eliza era una joven llena de vida y alegría, una belleza inigualable que se iba a casar con el amor de su vida, Thomas, en una soleada mañana de junio. Pero su boda se tornó en tragedia cuando fue brutalmente asesinada en la iglesia, aún vestida con su blanco vestido de novia. Nadie supo jamás quién fue el asesino, y la muerte de Eliza se convirtió en un misterio sin resolver. Desde entonces, se decía que su espíritu vengativo regresaba cada vez que una nueva boda se celebraba en el pueblo, llevándose a las jóvenes novias con ella. Diana no creía en fantasmas ni en historias de terror. Era una mujer moderna, racional y práctica, y estaba a punto de casarse con el hombre de sus sueños, Gabriel. Habían decidido casarse en Belvedere, el lugar de origen de Gabriel, ignorando las advertencias sobre la maldición de Eliza. La fecha de la boda coincidía con el fatídico día de la muerte de Eliza, pero para Diana, solo era una coincidencia sin importancia. La mañana de la boda, Diana se despertó temprano en la antigua casa de la abuela de Gabriel, una mansión victoriana que parecía sacada de otro siglo. Se levantó, sintiendo una extraña inquietud en el aire. Mientras se preparaba, el reflejo en el espejo pareció vacilar por un momento, y pudo ver, por un segundo, una figura vestida de novia con los ojos vacíos y una sonrisa macabra. Desestimando la visión como un producto de sus nervios, Diana continuó con sus preparativos. Sin embargo, la sensación de ser observada no la abandonó. Mientras caminaba hacia la iglesia, notó que la niebla era más densa de lo usual, cubriendo el camino como una cortina de humo blanco. Los susurros de los invitados parecían ecos lejanos en la bruma. La ceremonia comenzó sin contratiempos, pero Diana sentía una creciente opresión en el pecho. Cuando el sacerdote comenzó a recitar los votos, las velas parpadearon y se apagaron de golpe. Un silencio sepulcral se apoderó de la iglesia. Diana miró a su alrededor, y sus ojos se encontraron con los de una figura al final del pasillo. Eliza, con su vestido ensangrentado, avanzaba lentamente hacia ella. El pánico se apoderó de Diana. Rompió a correr, tirando de su vestido mientras trataba de escapar de la iglesia. Los gritos de los invitados se mezclaban con el eco de sus propios pasos. Corrió hacia el bosque, donde la niebla parecía envolverse aún más espesa y sofocante. Diana podía escuchar los susurros de Eliza, palabras llenas de odio y dolor, acercándose cada vez más. Corrió sin rumbo, tropezando y cayendo, hasta que llegó a un viejo cementerio olvidado. Las lápidas cubiertas de musgo parecían manos espectrales saliendo de la tierra. Encontró refugio detrás de una gran lápida, tratando de calmar su respiración. El silencio era absoluto. Miró a su alrededor, esperando ver a Eliza aparecer entre las tumbas. Pero en lugar de eso, sintió una mano fría en su hombro. Gritó y se giró para enfrentarse a Eliza, quien la miraba con ojos llenos de tristeza y rabia. «Por favor, déjame ir», suplicó Diana. «No te he hecho nada». Eliza inclinó la cabeza, su rostro pálido y fantasmal iluminado por un resplandor siniestro. «Nadie se casará en mi pueblo. Nadie tendrá la felicidad que me fue arrebatada». Diana cerró los ojos, esperando el golpe mortal. Pero en lugar de eso,
sintió un viento frío pasar a través de ella. Abrió los ojos lentamente y vio que Eliza había desaparecido. La niebla comenzaba a despejarse, y la luz del sol atravesaba las copas de los árboles. Con el corazón aún latiendo con fuerza, Diana se levantó y comenzó a caminar de regreso al pueblo. No sabía por qué Eliza la había perdonado, pero sabía que tenía una nueva oportunidad de vida. Nunca olvidaría la mirada en los ojos de Eliza, una mezcla de dolor y añoranza que la perseguiría siempre. Cuando llegó a la iglesia, los invitados estaban allí, aturdidos pero ilesos. Gabriel corrió hacia ella y la abrazó con fuerza. «Pensé que te había perdido», dijo con lágrimas en los ojos. Diana lo abrazó de vuelta, sintiendo la calidez de su amor. «Estamos juntos, y eso es lo que importa». Pero mientras se alejaban de la iglesia, Diana miró hacia atrás y vio una figura en el campanario, Eliza, observándolos, su rostro aún marcado por el dolor de su trágica muerte. Sabía que la maldición no había terminado, que Eliza seguiría buscando venganza. Pero por ahora, ella y Gabriel estaban a salvo. Y así, la historia de Eliza continuó siendo una advertencia para todos aquellos que se atrevieran a casarse en Belvedere, un recordatorio de que algunos espíritus nunca encuentran paz, y que el amor puede ser tanto una bendición como una maldición. En una tranquila tarde de otoño, Clara paseaba por las estrechas calles de su ciudad. Mientras exploraba una librería de segunda mano, su mirada se detuvo en un diario antiguo, con una cubierta de cuero desgastada y sin título. Intrigada, decidió llevárselo. Esa noche, bajo la suave luz de su lámpara de mesa, Clara abrió el diario y notó que todas las páginas estaban en blanco. Sacó su pluma y escribió: «Hoy ha sido un día normal, aunque encontré este interesante diario en una librería». Sin esperarlo, el texto de su pluma comenzó a desvanecerse transformándose en palabras desconocidas: «Bienvenida, Clara. Este diario tiene más poder del que imaginas». Confundida y asustada, Clara cerró el diario de golpe. Pasaron varios días hasta que se atrevió a abrirlo de nuevo. Con el corazón latiendo rápidamente, escribió: «¿Quién eres?». Minutos después, el diario respondió: «Soy alguien que puede ver lo que está por venir. Puedo guiarte a través de tus dudas y temores». Clara no podía creer lo que veía. Decidió poner a prueba al misterioso escritor: «Mañana tengo una entrevista importante, pero siento que no tengo posibilidades de conseguir el trabajo». De inmediato, el diario respondió: «Confía en tus habilidades. Usa el collar que te regaló tu abuela para la buena suerte». Clara siguió el consejo, y para su sorpresa, la entrevista fue un éxito. A medida que los días pasaban, Clara comenzó a confiar cada vez más en el diario. Preguntaba sobre situaciones cotidianas, sus estudios y relaciones. El diario siempre tenía una respuesta precisa y alentadora. Sin embargo, un día, al preguntarle sobre su futuro distante, el diario permaneció en silencio. Clara insistió, pero no obtuvo respuesta. Preocupada, decidió investigar la procedencia del diario. Regresó a la librería y habló con el anciano propietario, quien le reveló que el diario pertenecía a una antigua pitonisa conocida por sus prodigiosos dones de clarividencia. Clara comprendió entonces que el diario no solo era un objeto mágico, sino una conexión con alguien cuya sabiduría trascendía el tiempo. Agradecida por las respuestas que había recibido, guardó el diario en un lugar seguro, consciente de que, aunque no podría conocer todo su futuro, siempre tendría una guía en los momentos más inciertos. El selfie maldito. Esta es la historia de Daniel, un joven obsesionado con tomarse selfies en lugares extraordinarios. Un día, encontró una cámara antigua en una tienda de segunda mano, parecía perfecta para su próxima aventura. Pero al revisar las fotos, notó algo extraño: alguien, o algo, aparecía detrás de él en cada imagen. Primero, pensó que era una broma. Pero entonces, la figura comenzó a acercarse, cada vez más cerca, hasta que un día, desapareció de la cámara. Pero no de la vida de Daniel.
Amnesty Hill fue uno de los escritores de misterio más aclamados de su generación. Sus libros siempre encabezaban las listas de los más vendidos y sus fanáticos esperaban con ansias cada una de sus nuevas publicaciones. Pero un día, sin previo aviso, Amnesty desapareció. Nadie sabía qué había pasado. No hubo nota de despedida, no hubo pistas, simplemente se esfumó como un personaje de sus propias novelas. La policía buscó incansablemente, sus seguidores estrenaron teorías y sus familiares quedaron devastados. Años después, un joven periodista llamado Ixander decidió investigar el caso. Había crecido leyendo las novelas de Amnesty y no podía aceptar que el escritor hubiera desaparecido sin dejar rastro. Ixander comenzó a entrevistar a personas que habían conocido a Amnesty, desde colegas escritores hasta exvecinos. Nadie parecía tener información relevante hasta que un día, una anciana con la que había hablado varias veces mencionó algo extraño. Amnesty había estado obsesionado con un pequeño pueblo llamado Sabana Seca. Ixander decidió viajar a Sabana Seca, un lugar tan misterioso como los libros de Amnesty. Al llegar, notó algo inquietante. La atmósfera era densa y los habitantes eran reservados. Mientras investigaba, descubrió que Amnesty había comprado una pequeña cabaña en las afueras del pueblo unos meses antes de su desaparición. Decidido a encontrar respuestas, Ixander se dirigió a la cabaña. Lo que encontró allí lo dejó sin aliento. La cabaña estaba llena de manuscritos, notas y recortes de periódicos. Parecía que Amnesty había estado investigando algún tipo de sociedad secreta vinculada al pueblo. Ixander se sumergió en los documentos y comenzó a entender. Amnesty había descubierto algo ominoso sobre Sabana Seca, algo que no debía ser revelado al mundo. Mientras Ixander leía una y otra vez los manuscritos, comenzó a sentir que alguien lo vigilaba. Y entonces golpearon la puerta. Su corazón latía con fuerza mientras se acercaba, y al abrir, se encontró con Amnesty, un hombre que parecía salido de otra época. El impacto fue tan grande que Ixander falleció, llevándose con él el secreto que solo ambos conocían. La app del más allá. Sofía solo quería pasar el rato, así que descargó una aplicación que prometía contactar con los muertos. Lo que empezó como una broma entre amigos, pronto se volvió aterrador. Una noche, recibió un mensaje. Hola, Sofía, soy tu abuela. Al principio se rió, pero los mensajes se volvieron cada vez más personales, revelando detalles que solo su abuela podría saber, y finalmente, un mensaje que decía: estoy aquí, justo detrás de ti. Carlos era un hombre de rutina. Cada día, al terminar su jornada laboral, tomaba el ascensor desde su oficina en el piso 10 hasta el lobby para irse a casa. El edificio donde trabajaba era viejo y casi siempre estaba vacío a las horas que él se quedaba terminando tareas. Esa noche, al entrar al ascensor, se frotó los ojos al notar un botón adicional en el panel. El número 13 brillaba en un tono rojo que nunca había visto antes. Intrigado, Carlos decidió presionarlo. El ascensor se movió lentamente, más lento de lo usual, como si estuviera subiendo hacia un lugar desconocido. Al llegar, las puertas se abrieron con un chirrido y Carlos se encontró en un pasillo oscuro. Las luces parpadeaban y las puertas estaban numeradas de manera extraña, 137, 42, 89 y otros números sin ningún orden lógico. Decidido a resolver el misterio, Carlos caminó hasta el final del pasillo, donde una puerta sin número parecía esperarle. Intentó abrirla, pero estaba cerrada. Mirando hacia atrás, notó que el ascensor estaba aún allí. Aliviado, corrió hacia él, pero al llegar, el botón para volver al lobby había desaparecido. Presionó desesperadamente todos los botones, pero ninguno respondía. Las puertas del ascensor se cerraban y abrían, pero nunca lo llevaban a ningún otro piso. El pánico comenzó a apoderarse de él. ¿Qué era ese lugar? ¿Por qué no podía regresar? Mientras se alejaba nuevamente del ascensor, oyó un leve susurro venir de la puerta sin número. Se acercó con cautela y al poner la oreja contra la puerta, escuchó una voz que le susurraba:
Tu curiosidad te ha traído aquí, ahora deberás encontrar la llave para regresar. Carlos sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sin otra opción, comenzó a buscar en cada una de las puertas numeradas. Algunas estaban abiertas y revelaban habitaciones vacías, otras estaban cerradas herméticamente. Finalmente, en la puerta número 42, encontró una pequeña caja en el suelo. Dentro de ella, una llave dorada brillaba con intensidad. Tomó la llave y corrió de vuelta a la puerta sin número. Con manos temblorosas, introdujo la llave en la cerradura y la giró. La puerta se abrió revelando una fuerte luz blanca. Carlos cruzó la puerta y de repente se encontró de nuevo en el lobby. El botón del piso 13 minutos había desaparecido del panel del ascensor. Desorientado, salió del edificio y juró nunca más trabajar hasta tarde. Nadie supo qué había pasado esa noche en el misterioso piso 13 minutos, pero Carlos jamás volvería a ser el mismo tras aquella experiencia. La llamada perdida. Clara encontró un viejo celular en una tienda y lo llevó a casa. Al encenderlo, recibió un mensaje, llamada perdida de desconocido. Esa noche, el celular tomó fotos de ella, con una figura oscura detrás. Intentó deshacerse del teléfono, pero siempre volvía. La última llamada que recibió decía, «Es tu turno». Clara desapareció. Solo quedó el celular. Camillo era un estudiante de arquitectura en su tercer año en la universidad. Un día, después de una clase particularmente extenuante, decidió tomar un camino diferente al regresar a su dormitorio. Fue entonces cuando notó un pasillo que nunca había visto antes. La curiosidad se apoderó de él y decidió explorar. A medida que caminaba, el pasillo parecía cambiar. Las paredes se estiraban y se contraían, y la iluminación parpadeaba inquietantemente. Aún así, Camillo siguió adelante. Después de doblar varias esquinas, se dio cuenta de algo inquietante, siempre regresaba al mismo punto de partida. Pensando que se había desorientado, intentó recordar el camino recorrido, pero parecía imposible. La estructura del pasillo era como un laberinto viviente, siempre cambiando. En su desesperación por encontrar una salida, notó algo aún más aterrador: todas las puertas habían desaparecido. Las aulas, laboratorios y salas de estudios que conocía estaban ahora selladas detrás de paredes lisas e impenetrables. El corazón de Camillo comenzó a latir con fuerza mientras intentaba mantener la calma. El aire se sentía más pesado y el silencio era ensordecedor. Decidió retroceder hasta donde había comenzado su recorrido, pero el pasillo parecía interminable. No había ningún indicio del punto donde había empezado. Fue entonces cuando notó una sombra moviéndose al final del pasillo. Lleno de esperanza y desesperación, corrió hacia ella, solo para encontrar otra esquina que lo devolvía al mismo punto inicial. Exhausto y aturdido, Camillo se dejó caer al suelo, preguntándose si alguna vez podría escapar de ese lugar. Fue entonces cuando vio una puerta, justo al lado de donde estaba sentado. Había estado ahí todo el tiempo. Sin pensarlo dos veces, la abrió y salió corriendo. Se encontró nuevamente en el pasillo principal de la universidad, sin señales del extraño corredor que lo había atrapado. Desde aquel día, Camillo nunca volvió a tomar caminos alternativos. A veces, al pasar cerca de la zona en que encontró el pasillo, escuchaba un leve susurro que le recordaba la misteriosa experiencia, pero nunca más intentó explorar lo desconocido. Me llamo Agnès Di Tellado y soy el anfitrión del podcast Susurros de la Oscuridad. Lo que empezó como un pasatiempo para compartir relatos de terror se convirtió rápidamente en una obsesión. Cada semana, narraba historias escalofriantes, esperando captar la atención de quienes buscaban una dosis de adrenalina nocturna. Una noche, recibí un correo de un oyente llamado Javier, titulado «Una historia real que debes contar». En su mensaje, Javier relataba su experiencia en una vieja cabaña en el bosque,
donde presenció eventos sobrenaturales. La cabaña, según él, había sido el escenario de una serie de asesinatos nunca resueltos. Su relato me cautivó al instante. Convencí a mi amigo Mario para que me acompañara a la cabaña. Era una noche fría y oscura cuando llegamos. La estructura, casi derruida, se alzaba como un esqueleto en medio del bosque. Instalamos nuestro equipo y empecé a grabar. Mientras narraba la historia de Javier, sentí una presión creciente en mi pecho. De repente, un disparo resonó en la cabaña. Caí al suelo, paralizado por el miedo. Mario yacía inmóvil a unos metros de mí, con la mirada fija en el techo. Busqué al atacante, pero no había nadie. Todo estaba en silencio. En la mano de Mario, una grabadora seguía funcionando. La tomé y presioné el botón de reproducción. Al principio, solo se escuchaba mi voz, pero luego, en el momento exacto del disparo, se oyó un susurro: «No deberías estar aquí». Desesperado, llevé a Mario al coche y conduje hasta el hospital. Estaba en shock, pero fuera de peligro. Esa noche, revisé la grabación una y otra vez. El susurro seguía allí, recordándome que hay historias que es mejor no contar. Desde entonces, no he vuelto a grabar un episodio de Susurros de la Oscuridad. A veces, en la quietud de la noche, creo escuchar aquellos susurros de nuevo, advirtiéndome que hay lugares donde no debemos adentrarnos. Ignacio era un hombre de rutina. Siempre llegaba a casa a las 6 de la tarde, cenaba a las 7 y se acostaba temprano. Vivía en un viejo edificio de apartamentos donde todos se conocían, o al menos eso pensaba él. Desde hacía meses Ignacio notaba ruidos extraños provenientes del apartamento a su izquierda, el único vecino al que nunca había visto. Eran sonidos perturbadores, arrastrar de muebles, susurros ahogados y pasos que resonaban a medianoche. Al principio Ignacio pensó que eran imaginaciones suyas, pero los ruidos eran constantes y aumentaban en intensidad. Una noche nublada, decidió terminar con el misterio y tocar la puerta. No hubo respuesta. Decidió esperar unos minutos y cuando el silencio se hizo insoportable, giró el picaporte y se sorprendió al descubrir que la puerta estaba abierta. Entró con cautela, su corazón latiendo desbocado. Lo que encontró dentro lo dejó perplejo. El apartamento estaba completamente vacío. No había muebles, no había indicios de que alguien hubiese vivido allí en años. Todo estaba cubierto de una fina capa de polvo. Conforme caminaba por el apartamento, una sensación de desasosiego lo invadía. Cada paso resonaba en el silencio del lugar. Llegó hasta el dormitorio y vio algo que le heló la sangre. En la pared, había marcas y dibujos extraños, como si alguien hubiera intentado comunicarse desde el más allá. Salió del apartamento corriendo y al regresar al suyo, se dio cuenta de que aún tenía mucho por descubrir sobre ese misterioso lugar. A la mañana siguiente decidió hablar con la administración del edificio. La respuesta del administrador fue aún más desconcertante. Según los registros, ese apartamento había estado vacío durante al menos 10 años, desde que el último inquilino desapareció sin dejar rastro. Confundido y con un nuevo temor instalado en su mente, Ignacio entendió que algunos misterios estaban mejor sin resolver. Desde entonces, aunque los ruidos nunca cesaron, decidió no volver a intentar descubrir el origen. Prefería vivir con la incógnita a enfrentar una verdad que quizás jamás entendería en su totalidad. En lo más profundo de un antiguo caserón, donde las sombras bailan al ritmo de los susurros del viento, se escondía una habitación olvidada. Era conocida por los lugareños como la habitación vacía, un lugar donde el tiempo parecía detenerse y la oscuridad se aferraba a cada rincón. Nadie se atrevía a entrar en aquella estancia, pues la mera idea de cruzar su umbral infundía terror en los corazones más valientes. Los rumores sobre su origen y los eventos que allí acontecían eran tan espeluznantes como la propia habitación.
cuentan los ancianos del pueblo que hace muchos años, un oscuro ritual fue realizado en esa misma habitación por un hechicero sediento de poder. Desde entonces, la habitación se convirtió en un imán para lo sobrenatural, atrayendo todo tipo de entidades malignas que se escondían entre sus paredes. Una noche, un curioso forastero decidió desafiar el tabú que rodeaba a la habitación vacía. Con paso vacilante, cruzó el umbral y se adentró en la oscuridad que la habitación emanaba. Pronto, se vio envuelto en un aura de terror y desesperación. A medida que sus ojos se ajustaban a la penumbra, el forastero vislumbró figuras sombrías que danzaban en las paredes, como si estuvieran esperando ansiosamente su llegada. El aire estaba cargado de un frío helado que calaba hasta los huesos, y susurros ininteligibles llenaban la habitación, como si los espíritus del pasado estuvieran tratando de comunicarse con él. Sin embargo, lo peor estaba por venir. En el centro de la habitación, una presencia oscura se materializó lentamente frente al forastero. Era una sombra retorcida y malévola, carente de rostro pero emanando una malevolencia palpable. Paralizado por el terror, el forastero intentó huir, pero sus piernas se negaban a moverse. La sombra se acercó lentamente, envolviéndolo en su abrazo gélido. En un último suspiro de agonía, el forastero desapareció entre las sombras de la habitación vacía, condenado a vagar eternamente en aquel oscuro abismo. Desde entonces, la habitación vacía permanece sellada, recordándoles a todos aquellos que se atreven a desafiarla que algunos secretos deben permanecer enterrados en la oscuridad. En las viejas calles adoquinadas de San Juan, cuando la luz del día se desvanece y las sombras comienzan a danzar bajo la tenue luz de las farolas, la tranquilidad diurna se transforma en un inquietante silencio. María, una joven fotógrafa aficionada a los misterios urbanos, decidió una noche capturar la esencia nocturna de la ciudad. Con su cámara al hombro, comenzó su recorrido por el antiguo casco histórico. A medida que se internaba en los estrechos callejones, una sensación de ser observada la envolvía, aunque cada vez que giraba, solo encontraba las sombras enredándose con la brisa nocturna. De repente, su cámara captó una silueta al final de un pasaje estrecho, una figura alta y delgada que parecía flotar. María, impulsada por la curiosidad y con la adrenalina bombeando, corrió hacia el lugar, pero al llegar, solo halló la certeza de que algo inexplicable sucedía allí. Al revisar las fotografías en su cámara, la última imagen mostraba claramente la figura de una mujer antigua, con un vestido blanco que parecía brillar en la oscuridad. Sus ojos, vacíos y penetrantes, parecían observar directamente a María a través de la lente. Con un escalofrío recorriéndole la espalda, sintió un susurro cerca de su oído: «No debiste venir sola». Sin pensarlo dos veces, corrió hacia la plaza principal, donde la luz y el bullicio de la vida nocturna le devolvieron una sensación de seguridad. Sin embargo, cada vez que recordaba la fotografía y el inquietante encuentro, no podía evitar preguntarse quién era esa mujer y qué secretos escondía la oscuridad de las calles de San Juan. Amnesty TV te invita a ver lo que en Halloween puede suceder. Ecos susurrantes, ¿te atreves a entrar?